Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. Hola, hola, ¿cómo estás? Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y la esperanza obviamente se da cuando conocemos más de todos los entremeses, de las situaciones que pudieran suceder y poder tomar decisiones con esa información para una mejor calidad de vida para nuestras familiares especiales. Y hoy vamos a hablar de un tema. ¿Qué tema? Mujeres autistas que fueron diagnosticadas de adultas, ¿sí? Adultas. Y claro, y qué difícil cuando pasa por abajo del radar, cuando la niña, especialmente niñas, son tan funcionales que el médico no se atreve a diagnosticar con autismo. Pero vemos que esto en algunas mujeres fue traumático porque no podían entender sus conductas y obviamente en otras fue liberador el hecho de recibir el diagnóstico. Es como uno viene a la realidad y dice, ah, por eso era. Pero bueno, vamos a contarte tres historias de tres mujeres que fueron diagnosticadas con autismo de adultas. Una a los 28 años, la otra fue diagnosticada a a los 26 y la otra fue diagnosticada a los 40 años. Wow. Bueno, tres mujeres impactantes que obviamente les fue difícil, ¿sí? Porque claro, son obviamente más funcionales y entonces estas mujeres pues fueron diagnosticadas más tarde porque primeramente que hace años atrás, especialmente la de 40 años atrás, no se diagnosticaba tanto el autismo y estos casos pasaban debajo del radar porque no había tanta información para los doctores para hacer una evaluación que fuese cierta. Entonces, quiero que sepas que las estadísticas dicen en este momento que uno de 50, de 50 niños y niñas que nacen, uno de todos esos bebés va a tener autismo y probablemente más también. Y eso es según la Organización Mundial de la Salud. Vemos que los países em, más predispuestos a tener autismo tenemos a Japón, número uno en la lista, Reino Unido el segundo y Brasil el noveno, como los lugares donde más niños con autismo hay. Pero también ellos están investigando para poder llegar a encontrar una cura, una medicina o algo que los pueda ayudar a superar estas situaciones. Los diagnósticos en los hombres son 5 veces más frecuentes que en las mujeres, pero los profesionales están empezando a entender que las observaciones en casos femeninos no han sido bien llevadas. Nuevamente te explico, porque en las mujeres está pasando por abajo del radar porque ellas son más funcionales y entonces como son más carismáticas, parece que son más sensibles, obviamente se les pasa a los médicos por abajo del el radar. El dolor que causa que se diagnostica mal a las niñas, especialmente a las mujeres con autismo, es terrible. Aquí tenemos una de las investigadoras, ¿sí? Lucy Edwards, recogió testimonios de mujeres en Reino Unido que no llegaron a conocer su condición hasta que fueron adultas tras sufrir largos años en silencio. Y vamos el asolamiento, ¿no? O sea, porque tú te comportas diferente, eres discriminada o eres aislada del resto de las personas. Y claro, estas personas para poder sobrevivir a la vida social, ¿qué hacían? Se aislaban. Hannah tiene 28 años, estudiante de doctorado, fue diagnosticado a los 23 años de edad. Fíjate, si hubiese sido diagnosticada a los 3 años, hubiese tenido 20 años de tratamiento y probablemente ya lo hubiese erradicado y superado. Y entonces ella está estudiando en la universidad, está haciendo un doctorado exclusivamente sobre las mujeres autistas que pueden ser pasadas por alto al no ser diagnosticadas. Mujeres y niñas suelen sentir un impulso natural
para ser aceptada socialmente. Así que los síntomas que presentan no son estereotipadamente autísticas, ¿no? Sino que tienen otras limitaciones. Puede sentirse obligadas a hacer amistades, de manera que aprenden a imitar a las personas no autistas, pero el autismo está ahí. Han aprendido a controlarlo, aparta la vista unos segundos y luego la regresa, o sea, como que ella misma se autocontrola y se autorredirige a conductas más neurotípicas. ¿Y cómo logra este robot que un niño autista mire a los ojos? Muy bien. En la escuela, dice ella, sufrí de depresión y otros problemas mentales y desde los 14 años fui educada en casa. Como vemos, el aislamiento para poder preservar las risas, los bullying, las burlas de la gente, las miradas. Y fíjense que ella ha observado gente cuidadosamente y estudiado psicología en la universidad para llegar a una situación en la que ella puede actuar bastante naturalmente. O sea, ella misma se autoeducó para funcionar en este mundo tan adverso y tan diferente y funcionar de una manera neurotípica. Pero aprender un repertorio social le ha tomado muchos años. Y es interesante el repertorio social, cómo responder, cómo no responder, cómo comportarse en diferentes situaciones, todo se lo aprenden de memoria. El diagnóstico le aclaró muchas cosas en la vida de esta mujer que no estaban funcionando el neurotípico, ¿no? Estaban funcionando neurodivergente. Y ese término se usa. Muchas escuelas han tomado esa verbalización, o sea, esa manera de expresarse. En vez de decir autista, están diciendo, o niño típico, están diciendo neurotípico, o sea, neurológicamente típico, y al que tiene autismo, neurodivergente, que tiene diversidades de la parte neurológica, se conecta de una manera diferente y entonces los calificaron de esa manera. Y como vemos, también sufrió de otras cosas. Los médicos se concentraron en la depresión en vez de considerar un posible diagnóstico de autismo. Claro, porque la medicina se encarga de diagnosticar los síntomas, pero muchas veces no se va a la raíz del síntoma, que es lo que está causando la depresión en esa persona. Y llegó un momento en el que creyeron que tenía trastorno límite de personalidad, TLP, en retrospectiva, que fue muy frustrante. O sea, y eso es un error médico que claro, que gracias a Dios ya se está los médicos están teniendo un poco más de información para no confundirlo, ¿no? No confundirlo. Pero humanamente se puede confundir, el paciente sí puede comunicar cómo se siente, es la ayuda más importante. Ella dice, pienso que hay un sesgo de género, las niñas son más hábiles socialmente, así que la diagnostican con TLP en lugar de autismo, con trastorno límite de la personalidad. Pero el trastorno límite de la personalidad tiene otras características que lo podemos ver en otro programa. Y entonces, Ana, esta muchacha Hannah de 28 años, descubrió su condición cuando consultó con una terapista para que le ayudara con la ansiedad. Y vemos otra de las características, ansiedad y depresión junto con el autismo, por obviamente todo ese estrago social que tienen que enfrentar por estas dos cosas, dos grandes áreas que son impactadas por el autismo, la parte social y la comunicación, estas dos partes. Y aunque la persona se pueda desenvolver bien, estas dos partes siempre necesitan esa ayuda. Dice, nunca tuvo problemas en la parte académica, claro, porque debe ser un genio esta muchacha en la manera en que aprendía. Me concentraba intensamente en un proyecto durante días y siempre necesitaba que me extendieran los plazos, como que le costaba un poco más. Y también le sucede en el doctorado, porque no le alcanza el tiempo, porque tiene que revisar varias veces, pero son extremadamente inteligentes porque se pueden concentrar y pueden lograr muchas buenas notas por el hecho de que lo quieren hacer bien.
El descubrimiento de que ella tenía autismo llegó cuando consultó a la terapeuta, cuando por otro diagnóstico, que eso es lo que se llama un descubrimiento accidental, un descubrimiento accidental. Y luego de varios meses viendo a esta terapista, me sugirió que podía sufrir del síndrome de Asperger. Y a partir de entonces empecé a buscar el diagnóstico, ella empezó a buscar, que eso es lo bueno. Había hecho mi tesis sobre esa condición, ella está diciendo, y no pensé que era algo que las mujeres como yo podían tener, ¿sí? Ahora, cuando ella logró encontrar el diagnóstico, le dio mucho alivio, porque la verdad es lo que trae la libertad. Por eso es que es importante que tu mamá y tu papá, si ves algunos rasgos del autismo, no te rindas, llévalo al niño al médico para que el niño pueda ser diagnosticado, la niña pueda ser diagnosticada, y eso trae mucha libertad, porque conocer con que lo que estás enfrentándote va a ayudar de una manera muy especial. Entonces, ahora ella se da cuenta que por lo que muchas mujeres y niñas han pasado, siguen pasando exactamente como a ella le ha sucedido, que pasa por abajo del radar. La segunda mujer, Jasmine, 26 años tiene ahora y fue diagnosticada cuando tenía 22. Ella es una artista, por supuesto, escénica y claro, vemos que hay muchos artistas autistas, ¿sí? Y pensaba que ella era de otro planeta, claro, no me siento como los otros humanos, claro, porque tiene una neurodivergencia, ella procesa la información de una forma diferente que una persona neurotípica, por eso que hay que tener ese aprendizaje, esa paciencia. Realmente pensaba que era una extraterrestre. Suena ridículo, dice ella, pero eso era lo único que cabía dentro de su cerebro infantil. Claro, cuando era bebé creían que era sorda porque no contestaba el nombre. Yo no era sorda, simplemente no estaba poniendo atención. Y qué interesante aquí lo que dice, ¿no? O sea que cuando llamamos a nuestro hijo y no responde al nombre, vemos que no es que es sordo, no que no puede escuchar, no, sino que no está poniendo atención. Así que lo que hay que mejorar es la atención del niño para que el niño pueda responder al nombre. Y de niña, ella no solamente no respondía a su nombre, sino que pensaba de una manera lógica y que los otros niños eran insensatos, ¿sí? Porque querría astillarme el trasero en un tobogán de madera en el parque. ¿Para qué querría astillarme el trasero en un tobogán de madera en el parque? Muy bien. Y claro, ves que ella pensaba diferente, o sea, ¿para qué yo quiero ir a jugar al tobogán cuando con esa madera puedo astillarme, ¿no? Y ahí vemos que el procesamiento del tobogán era muy diferente de los otros niños. Ahora vamos a ver otra cosa que ella decía, dice, cuando los maestros me hacían preguntas, mi cerebro se paralizaba totalmente, necesitaba más tiempo para procesar lo que me decían. Y por eso es que hay que hablarle lento a los niños con autismo y corto, y corto, y corto. Corta la información y precisa. Y tratar de buscar una respuesta sí o no si no se le entiende el lenguaje. Muy bien, otra de las cosas que vamos a hablar en un programa todo completo es que la niña fue intimidada en la escuela y ella cree que los otros la veían como un blanco fácil y ¿qué pasa? Ella se desgastó. Por eso nuevamente en la clase siempre pensaba que tenía dificultades de aprendizaje, un tipo de bloqueo mental. Y cuando los maestros le hacían preguntas, el cerebro se paralizaba totalmente, necesitaba más tiempo para procesar la información y dice, recién decidí que necesitaba un diagnóstico cuando recibí mi título de maestra. Ella se hizo maestra. Estoy harta de esto, ella dijo, sé que me pasa algo, necesito saber lo que es. Así que ella pagó $70 para ver si tenía dislexia y el psicólogo educacional le dijo que no, que tenía dispraxia, una condición que afecta la coordinación física. También le dijo que sus resultados indicaban que podía tener autismo y eso fue lo que la impulsó a hacerse más pruebas cuando finalmente a los 22 años de edad la diagnosticaron con autismo.
Ahora la mayoría de los amigos están dentro del espectro y es más fácil así porque hablan el mismo idioma. Y se unió a un grupo creativo liderado por gente con situaciones mentales y organizaban talleres de comedia y así fue como se inició en el mundo escénico. Pero no hay que dejar de validar todo, pero absolutamente todo lo que esta muchacha logró. Ella misma buscó el diagnosticar, se vio que había algo que no estaba bien. Qué maravilla, ¿no? Poder ver a una persona con tanta fuerza de poder buscar una solución. Em, ah, y obviamente, no tiene que hablar de eso. Ella básicamente en su escenario presenta a sus perros como parte de su show y, obviamente le proporcionan a ella muchas ideas cómicas para hacer con los perros y se trata de algo muy interesante. Dice, no tengo que estar pensando cuando tengo que meter la cuchara, si es mi turno de hablar y si sería irrespetuoso decir esto o lo otro. Muy bien. Y así ella en ese grupo de personas especiales se siente contenida porque tiene cada uno problemas similares. Muy bien. También se siente más calmada cuando interactúa con este tipo de niños y al acariciar a los perros, obviamente que los perros son perros de servicios que le ayudan a hacer su trabajo y también a presentarse en cada función. La gente se acuerda de la cómica con perros colgando del cuerpo. Parece que es muy artista esta muchacha y qué bueno que encontró un buen camino. Y ahora tenemos a la tercera mujer, que esta fue diagnosticada a los 35 años, tiene 40 años en este momento y para ser sincera, en realidad no tiene amistades. La soledad es algo característico en los niños y las niñas con autismo, imagínate más de adultas cuando ya se acostumbraron a vivir solas. Lo que llamo amigos son las personas que he conocido en el trabajo o en grupos de Facebook, pero no tengo amigos con los que saldría a ningún lugar. O sea que las interacciones son bastante precarias y no son personales. No le gusta que la gente venga a la casa de ella porque ese es su pequeño santuario donde ella se siente cómoda. El esposo es muy sociable, como vemos, esta mujer se casó. Qué interesante, ¿no? Hay buenas noticias, se casó, es muy sociable y entiende con todo el mundo. Él se entiende con todo el mundo, así que va a las fiestas sin mí y me cuenta cuando sucede, que deja que yo decida 99% de las veces, dice, ella no va. Dice, solía molestarse cuando no iba, pero ahora entiende que no lo estoy rechazando, simplemente no puedo sostenerme en una situación social y estaría muy incómoda. Tiene 2 hijos, muy bien, sus 2 hijos son autistas, la hija fue diagnosticada a los 13 y el hijo fue diagnosticado que tiene 15, fue diagnosticado a los 4 años. Como ven, ya fue más rápido esta mamá autista que tiene 2 niños con autismo, que se casa, que tiene su carrera, que hace una vida autística completamente normal, así que hay mucha esperanza. Y vamos a ver lo que dice cuando la diagnosticaron. Ella testifica y dice, cuando me diagnosticaron pude entender por qué de las situaciones sociales. Como vemos, las dos características que son impactadas por el autismo son la parte social y la parte de comunicación. En el caso de ella, más la parte social. Cuando la diagnosticaron, pudo entender por qué de las situaciones sociales que eran tan difíciles y sigue siendo, y por qué no podía hacer ni mantener amistades, solamente amistades uno a uno, ¿ve? Como se pudo con el esposo, porque el esposo pudo empatizar con ella. Dice, empezó a leer sobre el síndrome de Asperger, en anticipación de enseñarle a un niño autista en la escuela. Dice, se dio cuenta de que muchas de sus características se parecían mucho a las que le sucedía a mi hijo. Se acostaba en el piso boca abajo, volteado para el otro lado sin mirar a la gente. Los maestros creían que no estaba poniendo atención, pero estaba absorbiendo todo. Con el tiempo ella empezó a identificarse con él
podría comprender muy bien sus pensamientos y yo empecé a preguntarme, tal vez yo también tenga Asperger. Yo confundía cosas en la escuela primaria donde trabajaba y se equivocaba porque no entendía. Bueno, y así fue cuando decidió someterse a una evaluación de autismo, recibió el diagnóstico cuando tenía, como ya te dije, unos 35 años y eso fue un alivio. O sea que recibir el diagnóstico para muchos padres es devastador, pero para el niño es un alivio porque ya la verdad se salió a la luz y ya se puede empezar a trabajar en lo que es. Am, la mamá de esta señora la llamaban la niña amarilla porque tenía la piel más amarilla. Em, y obviamente ella quería ayudar a los padres y está ayudando a los padres y a niños a entender que está bien ser autista. Claro, o sea, ellos no tienen ninguna otra opción. No está bien ni está mal. O sea, es lo que es. Y aceptar, tener aceptación radical de la situación que tu hijo está pasando es importante. Bueno, hablamos de este tema, estas mujeres adultas que son diagnosticadas, wow, casi a la mitad de su vida y todavía fue liberador cuando recibieron el diagnóstico. Yo te animo a que tú no te tardes tanto tiempo, por favor, y que obviamente me contactes si tienes alguna duda. Si estoy con esta tos, bueno, quiero que me escribas tus comentarios si conoces a una mujer adulta o un hombre adulto con autismo que fue diagnosticado ya siendo grande y me encantaría saber tu opinión. Esto es, como te dije, hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza, tenemos hoy mucho más, así que quédate allí y recuerda que la persona más importante para educar, entrenar y echar adelante a tus hijos, ¿quién es? Eres tú. Así que dale con muchas ganas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.